Saludos, mi nombre es Esteban Montes, estudiante de la Universidad Minuto Dios, Facultad de Ingeniería Electrónica. Haré una pequeña introducción de los sensores LVT. Es un tipo de transformador eléctrico utilizado para medir desplazamientos lineales. Este dispositivo provee un voltaje de salida de corriente alterna proporcional al desplazamiento de su núcleo. Se utiliza como un tipo de sensor de desplazamiento. Este ha alcanzado mucha popularidad en la industria y hasta en los aficionados a los sistemas móviles, que necesita tener una reglamentación en sus mecanismos. Hablamos de la posición. La función que antes cumplía un potenciómetro ahora se realiza mediante estos tipos de transformadores especiales que permiten una instalación sencilla y una resolución sorprendente en la medición. En muchos aspectos podría considerar como el sensor de desplazamiento ideal. ¿Por qué ideal? Ya que combina facilidad de construcción y excelente funcionalidad. Vemos algunos tipos de transformas LVDT. El principio de funcionamiento de estos sensores trata, esto no tiene rozamiento, ya que al ser inductivo la variación es por campo magnético. Ese desplazamiento debidamente calibrado proporciona una relación entre la inducción y la distancia recorrida. Son habituales para rangos bajos y medios, desde pocos milímetros hasta los 500 milímetros, y cuentan con múltiples opciones de montaje, como muelles de retornos y rótulas, entre otros. Y a continuación vemos el esquema eléctrico del sensor LVDT, que consta pues de una bobina primaria, bobina secundaria, voltaje de entrada, voltaje de salida y su núcleo. Características de diseño de estos sensores. Es un tipo común de transductor electromagnético capaz de convertir el movimiento rectilíneo de un objeto al cual está acoplado mecánicamente en una señal eléctrica correspondiente. Los sensores LVT están adecuados para medir movimientos de unas pocas millonésimas de partes de pulgadas hasta varias pulgadas, pero así también son capaces de medir en posiciones hasta más o menos unas 20 pulgadas. La estructura interna del transformador consiste en un arrollamiento primario centrado entre un par de canaletas destinadas para la ubicación de las bobinas secundarias, simétricamente espaciadas respecto del primario. Los bobinados están devanados sobre una pieza de forma hueca térmicamente estable por su construcción de polímero reforzado de cristales y están encapsulados contra la humedad. Son envueltos por un escudo magnético de elevada permeabilidad y puestos en un cilindro de acero inoxidable para proteger sus partes. Vemos la relación del transformador LVT, donde Vout es la tensión de salida, Bin es la tensión de entrada, Nout es el número de espiras del bobinado secundario y Nin es el número de espiras del bobinado primario. Como el núcleo se desplaza, el número de espiras expuestas en el bobinado secundario cambia en forma lineal. Por tanto, la amplitud de la señal inducida cambiará también linealmente con el desplazamiento. Eh, Este produce unos efectos no lineales
que proveen una relación lineal entre el desplazamiento y el voltaje, mientras el núcleo se exponga a todas las espiras del bobinado primario. Clasificación de estos sensores. Tiene un requerimiento de realimentación pasivo, su variable de proceso es mecánica, la señal de salida del instrumento es análoga y el principio de su funcionamiento es inductivo. La funcionalidad. La señal inducida de corriente alterna es entonces demodulada para producir un voltaje de CC que sea sensible a la amplitud y a la fase de la señal de corriente alterna producida. A continuación se muestra un diagrama de relación entre la señal de entrada del bobinado primario, el núcleo magnético y la señal de salida. El acondicionamiento y amplificación de la señal. El sensor suministra una señal alterna cuyas variaciones de amplitud y de fase representan la magnitud y el sentido de la fuerza a medir. Cuando dicha información es importante, hay que emplear un demodulador síncrono, pues solo él proporciona un cero real en la posición neutral del núcleo. En casos menos críticos, es suficiente con un demodulador pasivo a base de diodos. Se pierde algo de linealidad, pero pues en cambio se gana reajuste en la fase. En el siguiente esquema se muestra este tipo de modulador. Como notamos en la figura, que entre los diodos y el amplificador no hay relación de resistencia, con lo que se eliminan las pérdidas de las señales de salida en los dos secundarios que sufren la misma rectificación. La diferencia de magnitudes es apreciada por un amplificador diferencial de corriente continua con acuse de cambio de polaridad cuando el núcleo pasa de la posición neutral. Se predomina la señal aplicada en la entrada no inversora. El amplificador proporciona una tensión positiva. Si por el contrario predomina la señal aplicada en la entrada inversora, la señal es negativa. Aquí vemos algunas características de los sensores: una operación libre de fricción, resolución infinita, vida mecánica limitada, sensibilidad del eje simple, núcleo y bobinado separados, estabilidad de punto nulo, rápida respuesta dinámica y salida absoluta. Esa fue una pequeña introducción a los sensores LVDT.